Hola, buenos días, tardes o noches a todos y todas. En este vídeo vamos a ver cómo insertar una imagen transparente en PowerPoint. Transparencia a imágenes. Bien, y para ello tenemos un archivo totalmente en blanco y tenemos, pues por aquí, una imagen, la que voy a insertar. Y voy a querer darle una transparencia. Bien, nos volvemos a PowerPoint. Y lo primero que tenemos que hacer para insertar una transparencia a una imagen es insertar una forma. Vale, en el menú de acciones, por defecto sale en inicio, nos vamos a ir a insertar. Menú de acciones, en la parte superior de todo, nos vamos a insertar. Desplegamos la pestaña insertar y nos vamos a formas. La sexta herramienta que tenemos es formas. La desplegamos también y seleccionamos rectángulo, ¿vale? Una de las primeras formas que tenemos es rectángulo. Seleccionamos el rectángulo y dibujamos un rectángulo. ¿De qué magnitud? Pues ¿dónde queremos colocar la foto? Imaginaros que es la foto, la imagen que queremos colocar. Pues queremos que nuestra imagen sea pues, de ese tamaño y esté colocada así. Vale, y diréis, esto es un rectángulo, es una imagen. Vale, necesitamos este rectángulo para poder aplicar la transparencia. Seleccionamos el rectángulo, ya está seleccionado, botón derecho sobre el rectángulo y le damos a formato de forma. Clic sobre el formato de forma, vale, y se nos abre esto. Cuando cargamos una imagen sin más, o la pegamos o la insertamos, no nos deja aplicar transparencia sobre ella. En este caso sí, porque es un rectángulo con relleno. Entonces, un relleno del rectángulo, vamos a decirle que es un relleno con imagen o textura. ¿Vale? Relleno con imagen o textura. Y aquí vamos a poder cargar un archivo. Aquí donde pone archivo, repito, en relleno con imagen o textura y calcamos sobre archivo. Seleccionamos el archivo que queremos, en este caso este, le llamo 1.jpg, lo inserto y ya tengo mi imagen. Vale, si os fijáis, voy a pasar aquí un momento, me sale con una línea exterior, tendría que ir a color de línea, sin línea. Vale, bueno, si queremos sin línea, si queremos con línea, pues le dejamos la línea. Vale, color de línea, sin línea, si queremos sin línea. Volvemos a relleno y si os fijáis abajo de todo, me aparece transparencia. Y aquí puedo aplicarle la transparencia que quiera a la imagen. Pues por ejemplo un 50%. ¿Vale? Fijáis que según voy cambiando ya va cambiando la imagen. Quiero decir, al 0% sería esto. La verdad es que no, igual no es la mejor imagen para mostrar la transparencia, pero veis que lo hace. Al 100% no se ve nada, al 50% se ve semi-transparente. Vale, entonces seleccionamos imagen, botón derecho, formato de imagen, relleno con imagen o textura, cargamos nuestra imagen en un archivo y le aplicamos una transparencia. Relleno con imagen o textura, le podemos aplicar una transparencia. Cerramos y tenemos nuestra imagen con la transparencia aplicada.